¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Bueno, vamos a tener el primer mensaje de esta mañana de nuestro hermano Héctor Ávila, pastor allá en la Iglesia Bautista Fundamental en Monterrey. Está aquí para predicarnos. Qué bendición tener aquí a nuestro hermano Héctor. Hermano Héctor, venga y predíquenos. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, es un honor estar aquí. Doy gracias al pastor y a Fuegos y a la Espada por darme la oportunidad de estar en esta conferencia, y hemos orado para poder ser una bendición. Así que, bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias porque el tiempo nos está correteando. Pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Deuteronomio. Bueno, abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 15 y voy a pedirles que si lo encuentran, nos vamos a poner de pie, hermanos. Vamos a leer solamente, hermanos, un solo versículo de la Biblia y vamos a hacerlo todos. Es Deuteronomio capítulo 15, versículo número 11. Vamos a iniciar. Porque no faltará menesterosos en medio de la tierra. Por ello yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en la tierra. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Padre, le damos gracias en esta mañana por la vida que nos ha dado. Gracias por tener cuidado con nosotros. Agradecemos por traer con bien a cada hermano a esta conferencia y le pedimos que bendiga, Señor, cada culto, cada actividad, y que regresemos a nuestras iglesias, a nuestros hogares diferentes. Ayúdeme a mí, Señor, a poder ser una bendición. Ayúdeme a ser claro con este mensaje. Ayúdeme a decir lo que usted quiere que sea dicho. Le pido esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Es una bendición, hermanos, ver que estas conferencias están creciendo. Yo me recuerdo la primera, después de haber sido salvo en mi primer año, allá en el stand de la feria, y mire nada más cuánta gente viniendo a estas conferencias, y yo sé que Dios va a hacer algo aún más en nuestro país si seguimos fieles haciendo la obra de Dios. Dios, hermanos, en su infinita sabiduría, al pueblo que había escogido, hermanos, a Israel, le recomendó, no solamente una vez, muchas veces le recomendó, y podemos verlo y vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Le recomendó que tuviera cuidado de los pobres en el pueblo, de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros, de aquella gente que es olvidada por la sociedad, por las autoridades, por los ricos. Y Dios siempre sabe, hermanos, por qué nos manda a hacer ciertas cosas y nos encarga ciertas cosas. Él está viendo más allá de lo que nosotros vemos. Dios es todopoderoso. Dios es el creador de todas las cosas y Dios ama a los pobres. Y Dios siempre ha estado interesado por los pobres. Hoy en día, hermanos, con tristeza vemos lo que está pasando en nuestra nación. Estamos en el ojo de todo el mundo. Se ha vuelto nuestro país el país más violento del mundo, cuando menos de eso se ha dicho de la ciudad de Monterrey. Es triste lo que está pasando. Desde que nosotros nacimos hasta este día, jamás habíamos escuchado cosas
de las que hemos escuchado y cosas que estamos viendo. Están tratando de buscar una solución y al parecer las cosas se empeoran en vez de que sean solucionadas. Y hay una pregunta: ¿por qué estamos viviendo como estamos viviendo esta violencia? Yo veo en la Biblia que tenemos una respuesta, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, también eso cosechará. Y yo creo, hermanos, que ha venido el tiempo a nuestro país de cosechar lo que hemos sembrado a través de los años pasados. Porque tristemente la gente más olvidada en nuestra nación son los pobres, las viudas, los huérfanos, la gente más necesitada. Y si usted pudiera investigar y escuchar los medios de comunicación, y si usted está cerca de estos eventos en alguna colonia, en alguna parte de la ciudad, se va a dar cuenta que aquellas personas que fueron olvidadas, niños pobres, niños huérfanos, mujeres y hombres pobres que no pudieron sostener y cuidar a sus hijos y se fueron a la esquina a usar drogas y alcohol, esos mismos que fueron olvidados por autoridades, por empresarios, por ricos, por el gobierno y por la misma religión, ahora a aquellos se les ha puesto un arma en su mano y se les da un carro y un paquete de dinero. Son ellos, hermanos. Se olvidaron de los pobres. Y hermanos, Dios nos encarga a nosotros que no nos olvidemos de los pobres. Allá en Salmos 41, del 1 al 3, mire lo que dice la palabra de Dios. Salmos 41, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová te sostendrá sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Seamos honestos, hermanos. Por años la sociedad se ha olvidado de los pobres. Los pobres simplemente han sido usados, mientras que se le puede sacar un provecho y después son olvidados. El gobierno los ha olvidado por años. Los ricos los han olvidado. Los empresarios los han olvidado. La religión falsa los ha olvidado. Y tristemente que la iglesia cristiana también los estemos olvidando. Tristemente que caigamos en el mismo error de algunos que solamente les usan por un momento y después que sacan provecho se olvidan de ellos. Cuidado, pastores y misioneros, que traigamos a nuestra iglesia a los niños pobres y huérfanos, hijos de alcohólicos, y tengamos una gran reunión y les digamos quién quiere un gansito y levantan su mano y sacamos un reporte de que todos fueron salvos y después nos olvidamos de ellos. Cuidado, hermanos. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el que piensa en el pobre. Tal vez alguien pueda decir, pastor, yo soy pobre. Estamos hablando de gente verdaderamente pobre y desamparada. Tenemos que pensar en ellos y ocuparnos de ellos. En el día malo lo librará Jehová, dice la palabra de Dios. Fuimos a Cadereyta, hermanos, a organizar un campamento. Un hermano y yo nos extraviamos en Cadereyta, Nuevo León, y agarramos una brecha sola. Y yo no sabía cómo estaba la situación ahí en ese municipio. Y había un carro flamante rojo muy bonito ahí parado dentro de la carretera, parte de la carretera y fuera de la carretera, a la mitad estaba el carro. Y yo le dije al hermano de mi iglesia, hermano, emparéjese a ese carro para decirle cómo podemos salir de aquí. Y el hermano apenas se emparejó y yo bajé el vidrio y dije, oiga, ¿cómo podemos salir?
Y cuando dije eso, hermanos, veo las armas. Y este hombre, hermanos, pone el cargador y le jala y nos empieza a maldecir y se sale y va sobre mí, hermanos. El hermano dijo, y ya hasta aquí llegamos. Y va sobre mí. Cuando él va llegando ahí donde nosotros estábamos, de repente vio la Biblia que yo tenía enfrente y se para. Ya nos había maldecido, ya venía con el arma. Y dice, ¿son cristianos? Sí. ¿De qué cristianos son? Bautistas. Y escúchame bien lo que dijo. Discúlpenme, hermanos. Váyanse y oren por Jairo. Hermanos, nos dimos la vuelta y nos fuimos. El hermano no quiso voltear ni para atrás y este hombre todavía dijo, no se olviden de orar por Jairo. Volvimos a ir 15 días después a Cadereyta, 3 pastores y yo. Vimos 3 hombres ejecutados y una mujer llorando incontrolablemente. Después, hermanos, 48 cuerpos aparecieron y a la fecha han sido asesinados más de 100 y nos dimos cuenta que ese municipio está controlado por un grupo criminal con los que nos topamos nosotros. Y nos dijeron, esa gente mata. Pero es interesante que este muchacho, al ver la Biblia, nos pidió disculpas. Y no dijo, hermanos, recen a la Virgencita. Dijo, hermanos, oren por Jairo. Eso habla que tal vez cuando fue niño, alguien le amó, le llevó a la iglesia, le dio un dulce, le habló de la palabra de Dios. Y hermanos, gracias a Dios que Él sabe que los cristianos amamos a los niños huérfanos y pobres. Y no nos hicieron daño. Mire lo que dice Proverbios 14:21, por favor, hermanos. Proverbios 14:21. Dice la palabra de Dios ahí, 14:21. Peca al que menosprecia a su prójimo, más el que tiene misericordia de los pobres es que, hermanos, bienaventurado. Siento, hermanos, que en alguna medida nos estamos olvidando de la gente pobre, desamparada y olvidada. Ya somos salvos, ya tenemos iglesia, Dios nos ha bendecido, tenemos casa, tenemos alimento, el templo está bonito. ¿Y qué de los pobres? Tanto que ahora en nuestra mente está no buscar tanto a los pobres, ahora hay que buscar a los que tienen dinero para que edifiquen nuestras iglesias, mientras que Dios está diciendo que no olvidemos a los pobres. Yo creo, hermanos, que la mayoría de iglesias que ahora estamos con edificio, con camiones y una iglesia fuerte y creciente, yo creo que la mayoría se comenzó con gente de la colonia pobre. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que tú hagas con ellos, Dios te lo va a recompensar. Me recuerdo una ocasión, estaba mi esposa y mis hijos en la ciudad de Monterrey, íbamos a salir fuera y estábamos en un restaurancito ahí comiendo unos tacos. Y de repente venían 3 niños pobres, ¿verdad? Con el ombligo de fuera y todos chorreados. Y el hombre, el dueño ahí dice, ¡Ey, váyanse! ¿Qué les he dicho? Lárguense de aquí, órale. No molesten a esa gente. Yo le dije, Señor, espéreme. Y le dije a los niños, pásenle, siéntense con mis hijos. Pidan todo lo que quieran. Pidan el refresco que quieran. Ahora estaban flaquitos, dije, no van a hacer gastar mucho.
Los niños no se la podían creer, hermanos. Sentados con nosotros, comiendo tacos con nosotros, soda hasta que quisieran. Tristemente ahora tenemos en nuestras iglesias familias que dicen: yo soy de la alta, yo soy de la media, no me junto con los de tercera, menos con los de la cuarta. Y peor que eso, hay familias en nuestra iglesia que se creen ricos y ni siquiera son ricos. Deben la casa, el comedor y la tarjeta de crédito, ya rebasó todo. Pero menosprecian a los pobres y le dicen a sus hijos: cuidado, no estés cerca de este niño porque te va a pegar los piojos. Mira, no sabes de dónde vienen, qué malas mañas traen. Y algunas iglesias ya no tienen ni siquiera rutas porque no quieren nada con los niños pobres. Qué triste, hermanos. Yo me recuerdo mi niño Tony, hermanos. Estando mi esposa con nuestra hermana Viviana platicando, y mi esposa traía a Tony, y Tony empezó a llorar y hermana Viviana le dice: Tony, ¿qué tienes, Tony? Estaba chiquito Tony aquí en la iglesia. Dice: hermana, es que me pegan ahí, mi salón, me pegan, hermana. Y la hermana Vivis preocupada: ¿quién te pega, Tony? ¿Quién te pega ahí? Dice: es que en ese salón me pegan los piojos, hermana. Mira, allá en Monterrey mi esposa se ha empiojado, todos mis hijos y yo también. De repente nos sacamos unos torotes negros de la cabeza porque andamos con los pobres, hermanos. Una ocasión venía aquí a la ciudad de Celaya, hermanos, y llegamos a la central camionera a las 11 de la noche, 11 y media, y me encantan los tacos de Celaya, yo creo que son los mejores del país. Y estaba un taquero ahí, hermanos, salía el humito de los tacos. Y de esas veces que usted sabe, pastor, que no andas escasas de dinero. Y le dije a mis hijos y a mi esposa: ¿quieren cenar tacos? Sí, queremos tacos. Y bueno, y yo empecé a hacer cuentas. Le digo: bueno, 3 para David, 3 para mi esposa, 3 para Jonathan, 8 para mí. Creo que sí nos alcanza. Y fuimos a los tacos y empezamos a pedir ahí poquitos tacos y veíamos si podíamos comprar sodas para todos. Y de repente a espaldas de mí, hermanos, viene un joven grandote que yo jamás en mi vida había visto y me dice: hermano Héctor, pida todos los tacos que quiera para usted y su familia, y al terminar de cenar yo pago, lo llevo a su casa. Le digo: yo no te conozco, ¿quién eres? Dice: usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted desde que yo era un niño. Yo di tacos y Dios me regresó tacos, hermanos. Mateo 11:5. Mateo 11:5, por favor, hermanos. Mateo 11:5. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado, ¿qué, hermanos? Cristo está diciendo: vayan y díganle a Juan el Bautista las cosas que yo estoy haciendo. Los ciegos ahora están viendo, los cojos están caminando, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Yo creo, hermanos, lo que dice la palabra de Dios: el mensaje de salvación debe ser para todo el mundo. Pobres y ricos, morenos y güeros, altos y bajitos, niños, mujeres, ancianos y hombres, el mensaje de salvación es para todos. Pero, hermano, Dios nos hace ver algo especial para los pobres. Cuando llevamos el mensaje de salvación, hermanos, a los pobres, ¿qué le podemos sacar de ellos? ¿No es cierto, hermanos, que a veces a nuestra mentalidad viene
y que se convirtiera de la ferretera. Y que se convirtiera el que tiene la empresa ahí en la ciudad industrial. Que se convirtiera el doctor. Y qué bueno, hermanos, ellos necesitan ser salvos. Pero como que a los pobres no vemos mucho de que fueran a ser una bendición. Mientras que Dios nos está encargando a los pobres. Hace años, andando ganando almas, hermanos, me encontré a 2 niños en la calle. Con los pelos parados, todos greñudos, sus caras chorreadas, descalzos, la ropa andrajosa. Me puse de rodillas con ellos, les hablé de Cristo. Los 2 recibieron a Cristo. No los olvidé. Me los llevé a la iglesia. Lo regresé a su casa, semana tras semana, mes tras mes. Su padre era un padre alcohólico, tomaba todos los días, era un hombre entregado al mal. Y él comenzó a darse cuenta que el pastor recogía a sus niños, los llevaba a la iglesia, los regresaba. Y un día me llamó, dijo, oiga, ¿usted es el hermano que está llevando a mis hijos a la iglesia? Le digo, sí. Dice, ore por mí porque tengo un pequeño deseo de acompañarlo un día a la iglesia. Este hombre asistió a nuestra iglesia, fue salvo, se bautizó, se hizo chofer de la ruta de nuestra iglesia. Su esposa se convirtió y escúcheme bien, hermanos, de esos 2 niños pobres, ahora su hermano que se convirtió por causa de ellos es pastor en California. Su hermana es esposa de un pastor en Tamaulipas. Uno de esos niños que gané en la calle graduó del colegio bíblico. Su hermanito va a graduar del colegio bíblico y su otro hermanito va a entrar al colegio bíblico. Podemos decir una familia de predicadores. Busca a los pobres. Ama a los pobres. Trabaja con los pobres. No seas presumido, no seas orgulloso, no los menosprecies, no los humilles. Ellos han sufrido eso de parte del mundo, pero somos la iglesia de Dios y Dios nos está diciendo, encárgate de los pobres, ama a los pobres, predícale a los pobres. Dios quiere bendecir a los pobres, hermanos. Oh, hermanos, que fuera que el gobierno se hubiera ocupado de los pobres, que los empresarios, que los ricos, que nosotros como iglesia anduviéramos tras de ellos, no tendríamos el México que tenemos, hermanos. Porque al ver esa juventud con armas, hermanos, y un rostro lleno de odio, como que están diciendo, estoy lleno de coraje, porque nunca me tomaron en cuenta y ahora quiero desquitarme de eso. Usted sabe bien, hermanos, yo creo que todos tenemos testimonios de niños pobres que amamos, que llevamos a la iglesia, que crecieron y ahora son tremendos jóvenes. Como que estamos permitiendo, hermanos, una filosofía de que en nuestras iglesias van a avanzar y vamos a tener lo necesario si nosotros buscamos ciertas personas para que ellos sean los que edifiquen nuestro ministerio y nos olvidamos de los pobres. Mire lo que dice la palabra de Dios, por favor, en Lucas 14, 12. Lucas 14, 12. Lucas 14, 12. ¿Ya están ahí, hermanos? Dijo también al que le había convidado. Palabras de Jesús, dice, cuando hagas comida o cena,
No llames a tus amigos de la primera y segunda. A los de tu nivel social. Ni a tus hermanos. Ni a tus parientes. Ni a los vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar o seas recompensado. Mas cuando hagáis banquete, llama a quién, hermanos. A los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Yo digo a los hermanos de mi iglesia, hermanos, todas las familias y niños que vienen a nuestra iglesia, a la gente pobre, olvídense de saludarse ustedes, olvídense de estar platicando ustedes, de sentarse a comer juntos. Vamos a servir a esta gente pobre, vamos a saludarles, vamos a amarles, vamos a hacerles una bendición. Que sepan que la Iglesia Bautista Monte Sinaí está interesada por los pobres. Pero llega una familia con un carro del año en el estacionamiento, con jóvenes bien vestidos, un matrimonio bien distinguido. Y la pregunta es, ¿te fijaste quién llegó? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Hay que saludarlos, hay que preguntarles. ¿Van a regresar otra vez? Mientras que está una pobre mujer indígena con sus mejillas partidas por el sol y el polvo y un bebé en sus brazos, ahí nada más en la puerta, hermanos. Y nadie se le arrima a decirle de dónde viene, cuántas veces ha estado con nosotros. Es una bendición tenerla aquí. Qué bonito niño. ¿Qué pasa, hermanos? Si Dios, que es Dios, dueño del oro, de la plata, el creador de todas las cosas, ama a los pobres, se interesa por los pobres, nos ha encargado a los pobres, ¿quiénes somos nosotros para menospreciar a los pobres? Dios sabe que ese grupo ha sido golpeado y humillado. Y hermanos, y Dios nos tiene a nosotros como iglesia para que ellos reciban atención, amor, hermanos. Un amigo mío, un joven predicador, me dijo, hermano, estamos organizando un banquete, hermanos, para la gente rica de nuestro municipio. Mesas, todo de primera, pastor. Para los ricos. Ahora, está bien si los van a alcanzar para Cristo. No estoy en contra de eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué no hacemos también un banquete para los pobres? Y también con todo de primera igual. Que se sientan atendidos, amados, de tal manera que se quedan sorprendidos. ¿Esto es para mí? ¡Wow! Nunca había estado en una mesa así. Jamás me había sentado en una silla así. Jamás alguien me había servido. Jamás había comido algo así. Caray, parece que es un sueño para mí. Dios dice en su palabra, hermano, invita a los pobres. A los pobres. Y sabe, hermano, se deja ver cuando un cristiano, hermanos, no está interesado en los pobres. La manera en que tú les hablas y los tratas, se deja ver. Cuando tú los ignoras, se deja ver. Vamos a sufrir peores consecuencias, hermanos. Ahora sí, como dicen, si no nos ponemos las pilas. Si no decidimos firmemente ir nuevamente a las colonias alejadas, a los cerros, a los paracaidistas, e ir por los niños a predicarle al alcohólico, al drogadicto, a la viuda, a los necesitados, traerles a nuestra iglesia a la ruta, predicarles el evangelio, predicarles la palabra de Dios, amarles, cuidarles, hermanos. Todo puede cambiar si todos nos ocupamos de ellos, hermanos.
Cuando nosotros llegamos allá a la primer colonia donde edificamos nuestro primer edificio, hermanos, casi cada fin de semana había pedradas de pandillas y los hermanos tenían que agarrar sus carros y tenerlos que esconder en otras partes. Enfrente de nosotros apareció un muerto y había a las ambulancias y la patrulla. Era un desorden ahí la colonia de nosotros. Pero comenzamos a trabajar, hermanos, con miles de niños pobres. Miles. De tal manera, hermanos, yo traía un camionzote viejo americano que cuando yo iba subiendo hacia el cerro con el camión, hermano, parecía que venía un ganado, hermanos. Corre y corre hacia el camión. Tuve que darle vuelta por otra cuadra para que no hubiera un accidente, hermanos, porque los niños se venían, hermanos. Jamás hubo pedradas de pandillas otra vez. Jamás ningún muerto apareció. No todos los jóvenes se quedaron. Todos los niños se quedaron. La mayoría se fueron. ¿Y a dónde se fueron? A lo mismo. Pero aún borrachos y drogados veían al hermano de la ruta, al pastor, y en lugar de correrle a asaltarlo, decían: hermanos, Dios les bendiga, un día voy a regresar. Me recuerdo un amigo mío, hermanos, que andaba en una colonia de esas y se vinieron todos los pandilleros y les gustó las botas que traía el hermano. Y dijeron: quítate las botas. Y el hermano empezó a desabrocharse las botas. Y llegó el jefe de ellos: ¡ey, ey! ¡Déjenme al hermano! No le quiten sus botas. Y hay el que se meta con él. Este es hombre de Dios. Váyanse. No, está bien, váyase, hermano. Hay quien dice: es en vano trabajar con niños pobres, no se quedan en la iglesia, los padres no les apoyan. No es en vano, hermanos. Estuve predicando una de las penales más peligrosas hace unas semanas allá en la ciudad de Monterrey, y estando predicando, después de predicar, vino un joven de 23 años, güero, y se me acercó y me dijo: Pastor Ávila. Le digo: ¿me conoce? Sí, yo lo conozco a usted, pastor. Y a la hermana Connie también. Digo: ¿nos conoce? Sí. Y a la hermana Lupita también, y a la hermana Juanita también, y a la hermana Reina también, y al hermano Toño también. Ay, ¿quién eres tú? Dice: soy aquel niñito. Si está Lupita, Juanita se van a recordar. Soy Luciano, un niño que llevaba a Lupita y Juanita a la iglesia, un chiquito. Digo: sí, estoy aquí porque me porté mal, pastor. Pero ¿sabe qué, pastor? Otra vez volví al camino aquí adentro y alabo al Señor y predico el evangelio, y cuando salga, pastor, voy a ir a la iglesia y entregarme más a Dios y servir más a Dios. No es en vano trabajar con ellos, hermanos. Hermano, yo quiero hacer una pregunta. Para que Dios enviara a su Hijo Jesucristo a salvar a este mundo, ¿a quién escogió? Tú puedes ver la Biblia. Escogió a un matrimonio pobre. No tuvieron para un corderito, ofrecieron unas tortolitas. Pobres. Mire, Gálatas 2:10. Gálatas 2:10, por favor, hermanos. Gálatas 2:10. Del 9 al 10. Y reconociendo la gracia que me habéis sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de qué, hermanos, de los pobres, lo cual también procuré con qué, hermanos, con diligencia hacer, hermanos. A mí me ha dado mucha tristeza tener familias en mi iglesia, hermanos, que no dejan ir a sus hijos a la escuela dominical. Hemos tenido conflictos. Yo digo: ¿por qué? Es que mis hijos son de otro nivel, pastor. Y es que estos niños vienen de colonias y quién sabe qué traen en su mente y quién sabe qué malas costumbres tengan. Y hermanos, yo me he encontrado que son mejores cristianos los que traemos de las colonias que hijos de miembros de iglesias.
Es más, los niños que vienen de esos lugares se quedan sorprendidos con las cosas que dicen los niños de la iglesia. Y no creo que en ese gran auditorio no tengamos familias presumidas, quisquillosas, muy cuidadosas, que se hacen a un lado y que no dejan que hablen a ciertas personas. Hermanos, ten cuidado. Ten cuidado. Pablo se ocupó, hermanos, de los pobres y con diligencia. ¿Cuántas historias encontramos en las iglesias, hermanos? De gente que llegó pobre a nuestra iglesia y ahora son una tremenda bendición a la iglesia. Una ocasión íbamos a salir de campamento y nos faltaba dinero para pagar el autobús. Y vino un camionetón, hermanos, y se paró. Y dijo, oigan, ¿dónde está aquí el pastor? Y dijo, ahorita viene, ahorita viene. Y llegué. Dice, ¿usted es el pastor? Sí. ¿Y por qué están parados? Y es que nos falta dinero para pagar el camión. Y llamó a su hijo, hijo, ven acá, saca la cartera. Dale aquí dinero al pastor para que pague su camión. Y me dio un billete, luego otro billete y otro billete. Y luego se puso de rodillas ahí en la calle, hermanos. Así dijo, Señor, gracias por ayudarme a hacer una bendición a esta gente. Amén, hermanos. Alguien le habló a este hombre. Y había sido prosperado y de esa manera quiso agradecer a Dios de lo mucho que le ha dado. Amén, hermanos. Y por último, hermanos, porque el tiempo se va. Santiago 2. Santiago 2:2. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Hermanos míos, desde el 1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, Dios sabe cómo somos, hermanos, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos honrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y dices al pobre, estate tú aquí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos, ¿cuándo en el nombre de Dios vamos a entender que ante Dios somos igual, hermanos? Ya no existe ahí, hermanos, lo que nos divide acerca de la nacionalidad, la cultura, la condición social, el color de piel. Hermanos, no. Ante Dios todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor quiere que, hermanos, nos tratemos igual, sin excepción. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Dios ama a toda la gente, hermanos. Pero tristemente hay quienes nada más aman a ciertos grupos de personas. Yo de veras doy gracias a Dios, hermanos, por gente en nuestro país como Mano Kevin, Mano Tommy, que han establecido iglesias en todos los estados de la República Mexicana y en diferentes ciudades. Mano Fernández, el amor tan grande que tiene a nuestro país. Y muchos otros misioneros, hermanos,
que han venido y han dado sus vidas y aún sus propias familias aquí por nuestro país. Pero me da tristeza por algunos misioneros americanos que, hermanos, tratan peor a sus hermanos en Cristo que como algunos americanos que no son cristianos. Aunque son hijos de Dios, son racistas. Eso es triste, hermanos. Duele. Pastores han venido conmigo, me lo han dicho. Familias completas que han sido tratadas con la punta del pie. Y no se diga de las familias ricas de nuestras iglesias mexicanas. No se diga. Hermano, si tú tienes dinero, no seas una maldición a tu iglesia, sea una bendición. Porque a veces la familia que tiene dinero quiere mangonear al pastor, quiere pastorear la iglesia, quiere que le cumplan sus berrinches y maltrata aquí, maltrata allá y grita más allá. No, señores, todos somos hijos de Dios. Dios nos ama a todos y tenemos que hacerlo nosotros también. Mire, hermanitas, vamos a reconocer que tenemos ese problema. No es cierto, hermanas. Dije, Dios ama a todos. A los africanos, a los mexicanos, americanos, a todos nos ama por igual. Pero fíjese en lo que somos nosotros. Hermanas, si tú vas a un supermercado, andas por la calle y de repente ves a una mujer con un bebé en sus brazos, blanco, ojos de color. ¿No es cierto que pasa tantas veces que dice, señora, qué bonito niño, señora? Ay, discúlpeme, déjeme, pongo salivita en sus orejitas, no sé qué le haga ojo. Qué bonito, préstemelo, señora, préstemelo, no sea mala tantito. ¿No es cierto que ha pasado así? Y de repente, hermanos, vemos a una mujer con un niño moreno como yo, con sus cachetes partidos, sus moquitos en la nariz, sus pelos negros y crispados. ¿Quién se acerca y dice, señora, mire qué bebé, présteme a su bebé, qué lindo? ¿Quién hace eso, hermano? Mire, si hasta yo cuando mi hijo David, el más chiquito, nació, me dijeron, señor, vaya a conocer a su hijo, está ahí en el cunero. Y voy, hermanos, a ver a mi hijo. Todos mis hijos habían salido peloncitos y blanquitos. Y voy, hermano, y mi esposa estaba, y voy a ver ahí en el cunero, y me dieron el número. Y de repente, hermanos, veo a un niño entre negro y morado. Nació hippie. Y lo veo y digo, no, él no es. Ah, me lo cambiaron. Y voy con mi esposa, le digo, oye, Connie, me dijeron que David es el de la cuna, pero ¿no te diste cuenta si hubo por ahí un cambio? Y gracias a Dios por nuestro hijo David, le amamos. Ya después se le quitó algo lo feo. Dios te va a bendecir si tú te ocupas de los pobres. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Bendiga ahora, Señor, todo el programa. Dejo la invitación, Señor, para que usted trabaje en sus corazones de cada hermano y tome una decisión. Todos orando, nadie viendo. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá.
En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.